¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con la siguiente entrega del tema de soldeo MIG-MAG y alambre tubular. En este caso vamos a ver las fuentes de alimentación, ¿vale? Las fuentes de alimentación deben de ser capaces de funcionar a elevadas intensidades, ¿de acuerdo? Generalmente estamos hablando de alrededor de unos 500 amperios en el soldeo semiautomático y, por supuesto, suministrar una corriente continua. Esta fuente de alimentación va a ser un transformador rectificador que va a recibir la corriente alterna de elevado voltaje. Estamos hablando de unos voltajes de 220 a 380, ¿vale? Y una baja intensidad de 20 a 50 amperios. ¿Qué sucede? Esta corriente alterna no nos va a servir para el proceso de soldeo MIG-MAG. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar o rectificar esta corriente alterna con unos valores de voltaje elevados y de intensidad reducidos a una corriente continua con un bajo voltaje, aproximadamente estamos hablando de entre 16 y 40 voltios, y una elevada intensidad, de mínimo 80 hasta 500 amperios, ¿de acuerdo? Para todas las aplicaciones vamos a emplear siempre corriente continua y la polaridad va a ser la inversa, ¿vale? Polaridad inversa, electrodo positivo, masa negativa, ¿vale? ¿Qué sucede? Que al tener una cadencia de alimentación de hilo tan elevada, necesitamos que gran parte o la máxima parte del poder calorífico del arco eléctrico esté en este caso en el polo positivo, que es el que va a llevar el hilo de soldar, ¿vale? Por esa gran velocidad y esa cadencia que tenemos, ¿de acuerdo? Los equipos empleados son de voltaje tensión constante, ¿vale? Quiere decir esto, que la tensión va a permanecer constante y va a descender ligeramente cuando la intensidad aumenta, ¿vale? Es decir, la máquina va a intentar siempre que tengamos la tensión lo más constante posible, y que sería un factor determinante para que salga el proceso de soldadura correctamente, ¿vale? Todos los equipos de tensión constante tienen la posibilidad de seleccionar la tensión y la intensidad. Además de estos parámetros, también podríamos seleccionar cualquier otro parámetro. Estamos hablando de inductancias, de velocidades de hilo, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que sí que quiero que se os quede bastante claro es la relación de la intensidad va a ser la que nos va a ajustar el parámetro de velocidad de hilo. Es decir, la velocidad de hilo la tenéis que relacionar siempre con la intensidad, ¿vale? Y el voltaje, que lo seleccionaremos directamente desde el equipo, va a ser el que se ajusta a la altura del arco de soldadura, ¿vale? Entonces esto sí que lo tenéis que tener bastante claro. Intensidad, velocidad de hilo, del hilo. Y el voltaje, la altura que nosotros le damos al arco eléctrico de soldadura. Ya sabéis que la altura o el stick out es una variable propia del soldador. Todos los soldadores no soldamos igual, por lo tanto va a ser una variable bastante importante y subjetiva de cada uno de los soldadores que suelden, ¿de acuerdo? Pero bueno, intensidad, velocidad de hilo, voltaje, altura de arco. Bueno, las fuentes de alimentación de energía recomendada, como os he comentado, son las de tensión constante. Una cualidad importante de la curva característica de tensión constante es su pendiente o slope, ¿de acuerdo? La pendiente de una fuente de energía de tensión constante va a ser la diferencia que existe, o la división, mejor dicho, entre la variación de la tensión y la variación de la intensidad. Por un lado tendríamos la tensión y por otro lado tendríamos la intensidad. Bueno, pues la división de esa variación de tensión, en este caso, pues fijaros, vamos a poner este ejemplo de 20 a 21 y la variación de la intensidad de 100 a 125 amperios, haríamos la división. Y ahí obtendríamos, ¿vale? Primero se restaría la diferencia, en este caso tendríamos un voltio de diferencia y en este caso tendríamos 25 amperios de diferencia.
hacemos la diferencia y luego posteriormente dividiríamos 1 entre 25, evidentemente. Ahí tendríamos la pendiente, que significa que por cada variación de 1 voltio de tensión hemos tenido una variación de 25 amperios de intensidad, ¿vale? Y esta será la curva característica. Es decir, fijaros, lo que intenta la máquina es que nosotros a la hora de soldar nuestras fluctuaciones en cuanto a la longitud de arco, de hilo libre, sean lo más reducidas posibles, ¿de acuerdo? Y para eso va a ir adaptando todos los parámetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tener en cuenta que estas fuentes de alimentación van a ser casi exclusivas para el proceso MIG-MAG y alambre tubular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta esta situación bastante importante en cuanto a la característica de la fuente de alimentación. Siempre son características de fuente de soldeo de pendiente o slope de tensión constante, ¿de acuerdo? Bueno, otro parámetro a tener muy en cuenta en cuanto a la regulación de la máquina es el autorregulado del arco, ¿vale? Este fenómeno es un fenómeno que es muy importante para garantizar la estabilidad del arco. Os explico cómo funciona esta regulación o autorregulación del arco, ¿vale? Imaginaos, bueno, al tocar el alambre, la pieza, la intensidad de cortocircuito que se origina es muy elevada. Tened en cuenta que ahí nos está dando, en el momento que toca el alambre, la pieza nos está dando unas intensidades muy elevadas. Fijaos aquí en el ejemplo nos está poniendo unas intensidades aproximadamente de 310 de intensidad, ¿vale? Con una longitud de stick out, de hilo libre de 19 milímetros. Sin embargo, aquí nos pondría 28 amperios en una longitud de hilo libre de 25 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Esta intensidad muy elevada lo que va a originar es que se funda el extremo del alambre inmediatamente, ¿vale? Y se establece un arco eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el cebado va a ser instantáneo, ¿vale? Ese arco eléctrico, cuya longitud es función de la tensión elegida en la fuente de energía, nosotros lo hemos parametrizado anteriormente en la máquina, ¿vale? Pues va a ser en función de lo que nosotros hemos puesto en los parámetros antes de soldar, ¿vale? Una vez cebado el arco eléctrico, entra en juego lo que sería el fenómeno de autorregulación, ¿vale? Suministrando la fuente de intensidad, la intensidad necesaria para fundir el alambre a medida que éste se suministra. Como es un suministro continuo, la máquina tiene que darnos la energía suficiente para poder ir fundiendo continuamente ese alambre conforme se va suministrando. Pero claro, hay que mantener la longitud de arco correspondiente a la regulación de voltaje elegida. Es decir, si nosotros tenemos unas fluctuaciones de longitud de arco, ¿vale? Podemos tener aquí una fluctuación, por ejemplo, de 19 milímetros a 25 milímetros. Lo que va a intentar la máquina es que la velocidad de alimentación, evidentemente, que es un parámetro que nosotros hemos puesto, va a ser de 170 milímetros por segundo, ¿vale? Y milímetros por segundo, perdón, igual que en los dos casos que vemos en el ejemplo, aunque sea de 19 a 25 milímetros la longitud de hilo libre, esta variable no va a cambiar. Son 170, pues porque nosotros lo hemos parametrizado así, ¿vale? Cuando tenemos una longitud del arco L, que es donde se funde el electrodo hasta el metal base, que es igual en los dos casos, ¿vale? Sigue suministrando la misma tensión. Y cuando nosotros tenemos una diferencia de stick out, de lo que es el extremo libre del hilo, en este primer caso tenemos 19 milímetros y en este segundo caso tenemos 25 milímetros, fijaros,
La tensión sigue siendo de 32 voltios en ambos casos, pero sin embargo la intensidad, que es la alimentación de hilo, relacionarlo siempre, en este caso es de 310 y en este que tiene mayor longitud la reduce un poquito la máquina a 280. ¿Vale? Quiere decir, nos está intentando regular automáticamente la máquina en función de la longitud que nosotros le damos, ¿vale? Y nos va a regular tanto la tensión, que la va a intentar siempre la máquina dejar lo más constante posible, y regulará la intensidad para que haya las fluctuaciones menores posibles, ¿de acuerdo? Entonces esto es una cosa a tener muy en cuenta que se llama autorregulación del arco eléctrico. Bueno, luego tendríamos lo que es la longitud del alambre, llamado hilo libre, que es la distancia que existe entre la punta del alambre y el extremo de la punta de contacto, que lo hemos visto anteriormente, sería punta del alambre, el extremo, hasta la punta de contacto. Bueno, esto sería lo que es la longitud del alambre, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que si por una causa cualquiera la distancia entre la extremidad del alambre y la pieza aumenta, la hacemos más grande, nosotros a la hora de soldar, la tensión y la longitud del arco aumentarán también. Pero al mismo tiempo, la intensidad va a disminuir, por lo que la fusión del propio material de aporte y el de base será más lenta hasta que se vuelva a restablecer esa longitud y voltaje inicial, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que por contra ocurre lo contrario cuando la distancia entre el alambre y la pieza disminuye. Es decir, lo que hemos visto aquí. La máquina, aunque nosotros tengamos mayores longitudes, la máquina lo que va a intentar es regular los parámetros para que la secuencia de aporte térmico en el proceso de soldeo sea la misma, velocidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En la soldadura misma, la corriente se transmite a través de la punta de contacto. Ya lo vimos en la anterior entrega. Es importantísimo que el hilo roce por la punta de contacto, por el orificio que tiene, ¿de acuerdo? Si esa punta de contacto está deteriorada o, por ejemplo, es de un diámetro superior al del propio hilo, va a tener menos transmisión eléctrica, ya que el roce va a ser mucho menor. Entonces siempre es importantísimo que la punta de contacto, ¿vale?, la tengamos siempre en relación a nuestro hilo. Por ejemplo, aquí si esto es de 1 milímetro, la punta de contacto del orificio tiene que ser de 1 milímetro. Si es de 1,2, de 1,2. Y lo que va a provocar es que el hilo, al pasar por ese orificio, va a tocar y es cuando se hace la transferencia eléctrica. Si no, el hilo no lleva ya carga eléctrica. Entonces, si no lleva carga eléctrica, evidentemente no se va a producir ese cortocircuito. Entonces, esto es importante que lo tengáis muy en cuenta. Siempre utilizar las puntas de contacto adecuadas, ¿vale? Esta energía resultante es la intensidad de soldadura que se consume ¿para qué vamos a utilizar esa intensidad? Pues para calentar el alambre de soldadura y conseguir la penetración del metal base. ¿De acuerdo? Bueno, si el hilo libre tiene mucha longitud, parte de la intensidad se consume al calentarlo y por lo tanto la tasa de deposición aumenta. La longitud de arco disminuye, por lo tanto disminuye la penetración y retarda el cebado del arco. Por lo tanto, hay menos intensidad disponible. ¿Vale? Se incrementará el caudal de gas para proteger mayor la soldadura, puesto que estamos dándole mayor altura a esa longitud de alambre, por lo tanto el caudal de gas pues puede ser no efectivo el que hayamos puesto. Entonces esto hay que tener muy en cuenta, es un parámetro que lo regula
el propio soldador a la hora de realizar la técnica operativa. Entonces es muy importante el que vosotros mismos intentéis llevar siempre la misma longitud, ¿vale? No es lo mismo soldar con arcos cortos que con arcos largos, ¿eh? Aparte de que por el tema de la falta de protección de gas, ¿vale? Sobre todo por el tema de la disminución de penetración y que tenemos menos intensidad disponible, para poder realizar ese cordón de soldadura, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta, que esto es muy importante, es una variable propia del soldador que se llama extensión del hilo, que es muy, muy, muy importante y que vosotros tenéis que intentar regular siempre y llevarla lo más constante posible. ¿De acuerdo? Bueno, las variables del proceso, como ya hemos comentado, son variables esenciales: intensidad, voltaje del arco, velocidad de soldeo, longitud del alambre, el hilo libre, orientación del alambre, posición de soldeo, diámetro del electrodo y gas de protección. Todos estos son una serie de variables esenciales que influyen en que un proceso de soldadura, en este caso MIG-MAG o alambre tubular, se realice en condiciones óptimas. Vamos a ir viéndolos. Venga, intensidad. Como regla general y para intensidades medias diremos que la intensidad cambia al variar la velocidad de alimentación del hilo, ¿vale? La relación entre la velocidad de alimentación y la intensidad es afectada por la composición química del alambre. Tendremos que ver qué tipo de composición. Hay aceiros extra suaves, hay otros aceiros que llevan otras aleaciones, níquel, etcétera. Pues bueno, esa relación también va a influir en lo que es la intensidad, en su velocidad de alimentación. El punto de fusión de ese propio metal de soldadura que vamos a soldar, ¿de acuerdo? No es lo mismo soldar materiales que tienen un punto de fusión bajo que otros que lo tienen muy elevado. Si lo tienen muy elevado, le tenemos que dar mayor tipo de input térmico a través de la intensidad y del voltaje, ¿vale? Y luego la resistibilidad de cada metal de soldadura, ¿vale? La resistibilidad quiere decir que va a tener una serie de aleaciones de materiales que van a dificultar su soldabilidad también, ¿vale? Cuando se mantienen constantes las otras variables y se incrementa la intensidad, se aumenta la penetración en el metal base, aumenta la velocidad de deposición y el cordón de soldadura aumenta de tamaño. Claro, si incrementamos la intensidad, ¿qué es lo que estamos incrementando? Estamos incrementando la velocidad de hilo. Por lo tanto, estas tres constantes, ¿vale?, van a ser las que más afectadas se van a ver. Acordaros, intensidad, velocidad de hilo. Voltaje del arco. El aumento o disminución del voltaje va a producir un aumento o disminución en la altura del arco de soldadura. Ya lo hemos estado viendo, el extremo libre del hilo, el stick out, ¿vale? Al producirse un aumento de la longitud del arco, se va a producir una zona fundida más amplia, menos penetración, mayor anchura del cordón y menor protección del gas de soldadura. Evidentemente, si le estamos dando mayor longitud de arco, estamos separando la tubería y por lo tanto vamos a provocar todas estas disminuciones o alteraciones. ¿De acuerdo? Al acortar, al dejar más corto la longitud del arco, vamos a producir zonas fundidas muy pequeñas, cordones estrechos y sobreespesores. Es decir, tan malo es aumentar la longitud como llevarla muy corta. Tenemos que buscar un equilibrio para que esa longitud de extremo libre sea adecuada. Estamos hablando aproximadamente, hay mucha gente que comenta que entre 15 y 20 milímetros sería lo ideal. ¿De acuerdo? Bueno, la velocidad de soldeo, que es, pues, no deja de ser más que el desplazamiento, es una velocidad lineal, a la cual se desplaza el arco de soldadura. Si la velocidad, este parámetro, la velocidad de soldeo, evidentemente vuelve a ser un factor propio del soldador, Cada soldador va a tener una velocidad de soldeo, va a ir más rápido, va a ir más lento, etcétera, ¿vale? Pero bueno, si la velocidad es baja, el calor aportado
evidentemente va a aumentar sobre el metal base. Se va a refundir el metal aportado y va a disminuir la penetración. Esto si llevamos una velocidad baja. Si la velocidad es intermedia, la penetración es máxima y el aporte térmico adecuado. Y si la velocidad es elevada, evidentemente vamos a transmitir poca energía a la superficie del metal base, poco metal base fundido, por lo tanto, y nos va a dar un cordón estrecho y se van a producir bastantes mordeduras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos que nos aparecen mordeduras como defecto, lo tenemos que asociar a la velocidad elevada, ¿vale? O que no hemos retenido lo suficiente en la pausa que debemos de realizar, especialmente en posiciones cornisa y verticales ascendentes, ¿vale? Pero bueno, esto es de lógica, ¿eh? Si tenemos una velocidad baja, pues estos factores, disminuirá la penetración, etcétera. La intermedia es la ideal, ¿vale? Y la elevada, pues evidentemente poca energía, pues porque vamos tan deprisa que no le damos tiempo a poder calentarse el material, ¿de acuerdo? El cordón sea muy estrecho y el tema de mordeduras, que es una falta de relleno en el propio cordón de soldadura, ¿vale? Importante, ya estáis viendo que lo estoy nombrando mucho, lo que sería la longitud del alambre o el hilo libre, ¿vale? Es la distancia entre la punta de contacto y el extremo del hilo, ¿vale? Al aumentar la longitud del alambre, aumenta la resistencia eléctrica y aumentará la temperatura del hilo, ¿vale? El precalentamiento hace que sea necesario menos intensidad para fundir el hilo, aumenta la velocidad de fusión del hilo. Esto produce un menor voltaje y que el arco se acorte. El equipo reduce la velocidad de hilo para estabilizar el arco eléctrico, ¿vale? Así el cordón de soldadura depositado será estrecho y alto. Las longitudes aceptables de hilo para los modos de transferencia, sobre todo para el tema de cortocircuito, será de 6 a 13 milímetros aproximadamente. Ya os comento, pues eso, que estamos hablando de 10-15 milímetros. Hay gente que le da un poquito más en lo que son transferencia modo arco pulsado, le llegan a unos 20 milímetros, pero bueno, tened en cuenta pues esos parámetros, de 10-15, máximo 20 milímetros de lo que sería el hilo libre, ¿de acuerdo? Es importante esta variable esencial que tenemos en este proceso de soldadura. Por supuesto, el diámetro del hilo. La velocidad de respuesta del equipo a los cambios de altura del arco es mayor. Cuanto menor es el diámetro del hilo. Al ser menor el diámetro del hilo, menor superficie, ¿no? Para tener que calentar. Por lo tanto, pues, evidentemente, la respuesta va a ser mejor y más adecuada, más rápida de la máquina cuanto menos sea el diámetro del hilo. La fusión del hilo es más fácil a menores diámetros, más estable cuanto menor es el diámetro también, y los diámetros pequeños de hilo favorecen la penetración. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay veces que debemos de utilizar diferentes tipos de diámetros para según qué secuencia de soldeo vayamos a realizar. ¿Por qué favorece la penetración? Porque al aumentar la densidad de corriente y disminuir la sección del cono del arco, mayor concentración de calor. Es decir, cuanto más pequeñito es el diámetro, más concentrado está el cono del arco eléctrico. Por lo tanto, al estar más concentrado, más cantidad de calor va a aportar a la zona concreta donde nosotros queremos depositar el metal de aportación y por lo tanto la concentración de calor. ¿Vale? Esto evidentemente va a provocar cordones estrechos y profundos, por eso estamos hablando de que los hilos diámetros pequeños favorecen el tema de la penetración. ¿De acuerdo? Bueno, luego tendríamos otra variable que es la orientación del alambre y existen dos formas de orientación del hilo de soldadura, ¿vale? La cual vais a tener una que le llaman mano hacia atrás o de arrastre. El electrodo apunta en dirección opuesta a la soldadura
y mano hacia adelante o de empuje. El electrodo apunta en dirección de la soldadura, ¿vale? Aquí las tenéis, ¿eh? Esta sería la de empuje, ¿vale? Y esta sería la de arrastre, ¿eh? ¿Veis? Va en esta dirección la tubería y vamos dejando el cordón de soldadura por detrás. A ver, esto al fin y al cabo, esto sería la de empuje, asociarla a la que os estamos diciendo de derechas a izquierdas y la de arrastre de izquierdas a derechas, ¿vale? Podemos soldar también en perpendicular, pero no es lo más recomendable. Siempre acordaros de darle esos 10 grados de inclinación con respecto a el sentido de avance, ¿vale? Aquí tenéis un poquito las diferencias de los cordones. En el de arrastre vamos a tener cordones más abultados. Se utiliza más en penetración este tipo de orientación porque obtenemos más penetración. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando tengamos que hacer los cordones de raíz, pues bueno, se podría hacer de izquierdas a derechas. Lo normal y habitual es que soldemos de derechas a izquierdas porque tenemos más controlado el baño de fusión, tenemos mayor protección gaseosa, vemos mejor el arco eléctrico, etcétera. Y luego, fijaros la geometría del cordón, la altura del cordón es bastante mejor soldando de derechas a izquierdas, la anchura también, que en perpendicular o izquierdas a derechas. Veis que aquí tenemos un sobreespeso bastante elevado y la anchura es menor. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación que lo hagáis de empuje, mano hacia adelante, que es lo que viene a ser de derechas a izquierdas. No quiere decir que no se pueda hacer con las otras, pero bueno, eso habría que ver un poquito cada uno de los momentos y de las posiciones, separaciones, preparaciones de la junta, etcétera. Tenéis también un poquito la orientación del alambre con respecto a diferentes posiciones. Bueno, tendréis un bajo techo, ¿de acuerdo? En este caso sería de izquierdas a derechas. Esta tendríais aquí con respecto al ángulo de trabajo en posiciones, en preparaciones en ángulo, perdón, pues, los 45 grados que estamos hablando. Y aquí también, pues esto, los 45 grados en lo que sería el sentido de avance. La recomendación que yo os voy a hacer, ¿de acuerdo? Es que soldéis, ¿no? De derechas a izquierdas, tal y como os he puesto aquí en esta tabla. Veis en el esquema que se aprecia bastante bien. Vamos con el hilo y vamos dejando el cordón de soldadura, ¿vale? La soldadura se realiza por detrás de la pistola. Vamos a tener mayores velocidades de soldadura, cordones de mejor calidad y penetración, recomendado para espesores finos, aportamos menos input térmico, menor deposición de material y permite al soldado una mejor visualización. Esta sería la característica y las aplicaciones de lo que sería el desplazamiento de derecha a izquierdas. Y luego tendríamos el de derecha a derechas, que es de izquierdas a derechas, que es el contrario, como hemos visto anteriormente. Pues bueno, que las características y aplicaciones son que la soldadura se realiza por delante de la dirección de desplazamiento de la pistola, cordones más anchos y con menor penetración, recomendado para espesores gruesos, mayor deposición de material y no es el desplazamiento más común en MIG-MAG, ¿de acuerdo? Entonces, coger este como siempre como referencia sin olvidar que este lo podréis utilizar, ¿vale? Pero lo normal es que utilicemos siempre de derechas a izquierdas, ¿vale? Es el más recomendable y más cómodo incluso para el propio soldador, ¿vale? Posiciones de soldeo, pues un pequeño recordatorio, ¿vale? Siempre intentar soldar en posición horizontal, siempre intentarlo, ¿vale? Tendremos posibilidad de utilizar volteadores, villadores de piezas, etcétera. Siempre en los talleres vamos a intentar soldar en posición horizontal. Es la que más garantías de que el cordón de soldadura salga correctamente y sin defectología. Para el resto de posiciones es recomendable
utilizar transferencias, cortocircuito y pulsado, ¿vale? Para el soldeo en ángulo se usará arco largo en posición plana, Un arquito más largo, pues llevando a esos 20 milímetros aproximadamente lo que sería el hilo libre, el stick out, ¿vale? Y en la posición vertical descendente se usará lo menos posible y siempre en espesores finos con arco pulsado y cortocircuito, ¿vale? La posición vertical descendente ya por sí, ya os comento, que es la menos utilizada y menos recomendada, ¿vale? Sí que es cierto que en perfilería, donde los espesores son de muy reducidos, de 1 milímetro, 1,5 aproximadamente, pues bueno, se puede utilizar en espesores finos, pero siempre que podamos vamos a evitarla, ¿vale? Bueno, nos vemos ahora el tema de los consumibles y los objetivos primordiales. Al seleccionar un consumible van a ser pues el producir un metal soldado que tenga las propiedades físicas y mecánicas iguales o superiores al metal base. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que soldar un metal base con unas características físicas y propiedades mecánicas, las que sean, el hilo tiene que ser acorde a esas propiedades, ¿vale? No podemos meter hilos de calidad más baja, ¿vale? Y eso siempre nos lo va a marcar el metal de base, ¿de acuerdo? Es más, siempre intentaremos que el metal de aportación tenga unas propiedades superiores al de base, ¿vale? Porque ya sabéis que con el arco eléctrico se pierden alguna parte de esas propiedades y se volatilizan elementos, ¿vale? Entonces siempre vamos a intentar meter hilos de aportación de mayor calidad, ¿de acuerdo? Que el propio metal base. Y otro de los objetivos primordiales, evidentemente, es obtener un metal soldado de calidad libre de defectos. Ese es el objetivo principal de todas las soldaduras, el que el metal soldado sea de calidad y que esté libre de defectos, ¿vale? Bueno, los electrodos están hechos de alambre consumible, alambre macizo en MIG-MAG y alambre tubular con flux autoprotegido o con protección gaseosa para alambre tubular, ¿vale? Para el soldeo proceso de alambre tubular. Los diámetros normalmente más usados pues rondan de 0,6, 0,8, de 1, 1,2, 1,6. Luego ya cuando metemos tema de robotización ya nos vamos a unos espesores un poquito más, unos diámetros un poquito más elevados, a partir de 2, etc. Normalmente manual vamos a ver esto, pues de 0,6 a 1,6, ¿de acuerdo? El hilo de soldadura se comercializa en bobinas de 15 kilos y en bidones o maratones que les llaman de 250 kilos para el tema, mirad aquí lo tenéis, para el tema de robot, ¿vale? Y estas serían las bobinas de 15 kilos, ¿vale? En cuanto a los diámetros usados, que tengáis claro que van de dos décimas en dos décimas, del 1,2 pasa al 1,6, sería la excepción, pero sí que es cierto que utilizar un hilo de 0,8 a uno de 1,2 hay muchísima diferencia, porque el input térmico que nosotros tenemos que utilizar es bastante más elevado que con el pequeño con el diámetro, ¿vale? El hilo de acero al carbono se comercializa con un baño de cobre, ¿vale? Este baño de cobre, ¿para qué lo depositan en el hilo de acero al carbono? Pues bueno, principalmente para evitar la oxidación de este propio acero al carbono y mejorar la conductividad eléctrica, ¿vale? Cuando pasa a través de la punta de contacto, hace el roce, ese pequeño baño de cobre, estamos hablando de micras, una micra es la milésima parte de 1 milímetro, entonces fijaros que fino ese baño de cobre, ¿vale? Pues cuando pasa a través de la punta de contacto, el cobre facilita la conductividad térmica. Sabéis que el cobre es uno de los materiales que mejor conductividad térmica tiene. Bueno, y ya por último veremos la designación de los alambres, de los hilos, que son más utilizados de acuerdo con la norma AWS, que es la norma americana, y
recordaros que tenéis que hacer la diferencia. GEMAU será soldadura con arco metálico y gas, y FECAU soldadura con arco con núcleo fundente. ¿De acuerdo? Esto sería en la norma americana. Acordaos que tenemos la ISO, la UNEN ISO, que tenemos que tener también en cuenta. Bueno, normalmente van a venir una letra y luego unos dígitos. Es alfanumérico, ¿de acuerdo? En el cual vamos a tener la E, evidentemente va a corresponder a electrodo. El primer dígito es la resistencia a la tensión mínima, ¿vale? Pues, normalmente, por ejemplo, si es un 7, estamos hablando de 480 megapascales de resistencia por milímetro, por pulgada o milímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el siguiente dígito, es las posiciones de soldeo, ¿vale? En la cual tendríamos, pues que por ejemplo tenemos el 1, es para todas las posiciones, lo que os comenté ya con el tema de los electrodos. A ver, ningún fabricante va, o la intención no sería fabricar hilos que no podamos soldar todas las posiciones. Pues no tiene mucha lógica, ¿no? Se están cerrando un poquito el mercado ellos, pero bueno, que sepáis que el sello nos indica solamente en posición plana y horizontal, ¿vale? En el caso de el siguiente dígito, que es una letra, para tubular sería una T, para hilo tubular, y para macizo sería una S, de sólido, ¿de acuerdo? Y luego ya tendríamos lo que sería la protección de gas, en el caso del 1 para el tubular, ¿vale? Protección de gas. El 4 nos indica que es autoprotegido, sin protección de gas, y cuando ya tenemos hilos macizos, de acero de carbono normalmente, el 6 nos pone la composición química del depósito. La composición química, pues eso, contenido de carbono, de magnesio, silicio, los elementos químicos que lleva el propio metal de aportación. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí dejamos este vídeo con la explicación de la parte 5 y última de este tema soldadura MIG-MAG y alambre tubular. ¿De acuerdo? Bueno, espero que sigáis todos bien y un abrazo. Venga, hasta luego, chavales.